para este plano es la muerte, entre comillas, para el otro plano, porque durante un tiempo no vas a estar en contacto con los seres de aquel plano. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene un mismo origen, la ausencia de amor. Llamémosla egoísmo. Antes os he dicho que había personas que tenían de todo y se les salía por las orejas, me refería al de la imagen, ¿no? A veces generamos sufrimiento en los demás, pero ese sufrimiento no nos repercute en felicidad, solo en satisfacción del egoísmo. Por eso deberíamos cambiar, porque es que no vamos a sacar nada de eso. Y que en el otro plano todo se ve tal y conforme es. A lo mejor en esta vida las personas muy poderosas hacen mucho daño y se van de rositas, porque nadie ha tenido suficiente poder como para poder llevarle ante los tribunales. Pero en el plano espiritual las cosas se ven tal y conforme son, y no hay enchufismos ni hay capacidad de coacción. Pero sí que es cierto que se miran las cosas no con el objetivo de castigar, sino de ayudar a mejorar. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación, desde el interior hacia el exterior, el egoísmo hacia el amor. Porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. En realidad no podemos cambiar a los demás. Solo nos podemos cambiar a nosotros mismos y desear que los demás cojan ejemplo. Esto lo digo porque a veces, después de una charla, hay gente que viene y dice: ¿qué razón tienes, Vicente? Todo eso que tú comentas es lo que le pasa a mi padre, a mi madre, a mi pareja, a mis amigos. O sea, todo el mundo me lo sabe. Entonces yo pienso, en realidad no ha servido de nada la charla. Porque seguimos viendo lo de siempre, los defectos de los demás y no los nuestros, ¿no? Por eso digo que, lo digo porque muchas veces uno dice, no, es que cambie él. Él me ha ofendido antes, o él me ha hecho esto antes. Cuando él cambia, a lo mejor yo le perdono. Eso no está en tu mano, cambiar al otro. A lo mejor lo hace, a lo mejor no. Tú solo puedes cambiar lo tuyo. Y seguramente si tú cambias, a lo mejor los demás lo toman de ejemplo y los descolocas, ¿no? Si miramos bien, lo que comentaba es cierto. A veces pensamos sobre el tema de cuáles son los males del mundo, ¿no? Y yo cuando era pequeño me acordaba, a lo mejor repasando decía, pues el mal del mundo es la guerra, el mal del mundo es el hambre, el mal del mundo son las desigualdades económicas, desigualdades sociales, las injusticias. Pero luego me he dado cuenta que todo eso no son más que manifestaciones de una misma cosa, que es la del egoísmo del ser humano. Y que si ese egoísmo no se elimina, todo lo demás seguirá igual. Fijaros hasta qué punto es así. Hagamos un experimento. Imaginemos que ante la petición de muchos seres humanos de que baje un Dios a arreglar esto, porque mucha gente dice, no, es que Dios no existe, porque si existiera un Dios, vendría aquí y hubiera arreglado el mundo. Y como no lo ha arreglado, es que no existe. Pues imaginemos que ante la súplica de la humanidad, viene Dios y dice, bueno, va, por ser vosotros. Y dice, bueno, pues voy a repartir, para arreglar el mundo, voy a coger todas las riquezas del mundo, las voy a repartir a partes iguales. Y así, pues a nadie le faltará lo que necesita. Total, que hace eso, reparte todo y se va. Y a los 50 años dice, voy a echar un vistazo ahí en la tierra, a ver cómo le va a la gente. Cuando vuelve, se da cuenta que las cosas están peor que la primera vez que vino. ¿Por qué? Porque el que es más egoísta y más astuto, ya se las ha ingeniado para quitársele la parte a los demás para hacer la suya más grande. Por eso digo que el problema no está en el hambre, ni la guerra, ni las desigualdades materiales, sino que está en el egoísmo del ser humano, que es lo que genera todo lo demás. Y que es una cosa que nos toca arreglarla a nosotros. Porque si hacemos las cosas obligadamente,
no cambiamos realmente. Nos tiene que nacer el compartir. Si viene un señor y dice, ahora coge tu parte y te obliga a repartirla, pues tú lo que vas a pensar de señor es que es un dictador, un cabrón, porque mira, esto era mío y me ha obligado a compartirlo. Por eso no funciona el que venga un ser superior a arreglar nada. Porque si lo hiciera, nadie estaría conforme. Al que tenía más y le ha cogido su parte dirá, ostras, es un ladrón, está robando para darle al otro. El que recibe sí dirá, ah, qué bueno eres. Pero cuando tenga un poco dirá, oye, que yo ya no quiero compartir. Suele pasar eso, ¿no? Uno es de izquierdas cuando es pobre y se hace de derechas cuando se vuelve rico. Eso es el egoísmo. Todo el mundo bueno para pedir, pero nadie bueno para dar. Por eso se tiene que cambiar el interior del ser humano para que nos demos cuenta que tenemos derecho a pedir, pero también tenemos la obligación, o el deber. La obligación no, porque ya sería algo forzado. Deberíamos sentir empatía con los demás, generosidad, y esto nos llevaría a compartir, los que tienen más compartir. Pero ya no solo a nivel material, porque a veces pensamos que la generosidad es solo material, a todos los niveles. Y muchas veces no es que hay que apuntarse en ninguna ONG ni nada, simplemente en el día a día de la vida, con las personas que tenemos cerca, con la familia, con las amistades, con la gente del trabajo. Cambiar un poco esas relaciones. Ser un poco, ponerse más un poco en la piel del otro, no actuar tan egoístamente, ¿no? Yo a veces voy en el metro y me da mucha tristeza oír lo que oigo, porque sin querer vas oyendo, hostia, pues mira qué cabrón este, o sea, siempre críticas de unos a otros, del trabajo, en lo que me ha hecho este, lo que me ha hecho el otro. Y dices, ostras, ¿hasta cuánto va a ser el mundo así? Siempre nos estamos quejando de lo que nos hacen y muchas veces detrás de eso, detrás de lo que se dice, se oculta lo que se hace egoístamente. Por eso os digo que no podemos cambiar a los demás, solo cambiar nosotros si queremos, para ser más felices. Y ya simplemente pues daros las gracias a todos, nuevamente a las personas que han organizado, Andalara, Taldea y algunos Tiebes. Y si queréis comentar o preguntar alguna cosa, pues ahora es el momento de hacerlo. Muchas gracias. Si queréis preguntar, podemos intentar pasar el micro. Yo coger el otro y este para... Si queréis preguntar, levantáis la mano y les pasaré el micro. ¿Qué? ¿Una pregunta? ¿Tenéis miedo? Hola, buenas. Ay, espera, no te espera que no. Te quería comentar el libro este que La Ley del Amor, he leído un poquito nada más al principio, y si es una metáfora o es algo que realmente ha sucedido así, porque habla de la comunicación con un ser superior, y bueno, pues un poquito esto. Gracias. No es una metáfora. El protagonista de los dos libros existe. Es un ser del plano espiritual, que es digamos, el que ha transmitido el mensaje, ¿no? Entonces no es una metáfora. Pero, como dice el libro, cada uno puede pensar lo que quiera, aunque uno lo pueda ver como una metáfora, creo que lo importante es el mensaje, ¿no? No de dónde viene ni quién lo transmite. Esto, si en el mundo estamos viendo cómo cada vez se concentra la riqueza en menos manos, ¿no? Entonces, no podríamos hacer una lectura que los seres espirituales no mejoran. Pensad que esto no es nuevo de ahora. Es decir, que haya personas que quieran acumular riqueza y poder, eso está desde hace miles de años. Digamos que lo que ha mejorado es como la tecnología
ha aumentado, eso ha hecho que las personas con mucho egoísmo, con mucha astucia, digamos que tengan más medios para hacerse con el control de las cosas. Pero yo creo que la media general de la humanidad en cuanto a nivel evolutivo va aumentando progresivamente. Prueba de eso, por ejemplo, hace 50 años hubiera sido impensable que estuviéramos aquí todos, y si hubiéramos intentado estar los 4 que hubiéramos estado, estaríamos en el cuartelillo ahora mismo. Es decir, que creo que es una prueba de que realmente hay muchas personas que quieren avanzar espiritualmente y que están un poco rompiendo los moldes de la educación que ha recibido. Muchas veces la religión ha sido muy represora de la libertad, incluso en la forma de vida, el ateísmo y el cientificismo, que no la ciencia, ha sido también intentando hacer creer que no existe nada, no existe la espiritualidad y que solo existe el mundo material. Entonces, para mí sí que hay un avance, aunque es difícil apreciarlo a corto plazo. Pero yo creo que, por ejemplo, el hecho de que ahora seamos sabedores de tantos casos de corrupción, de malversación, es un ejemplo de que también hay una fuerza que está intentando que haya más justicia. Y el hecho de que haya una conciencia ciudadana que se quiera rebelar ante toda esa situación también es un reflejo de que en realidad está habiendo un cambio. Entonces pienso que sí que es cierto que el mundo cuesta mucho que cambie, que los que tienen, digamos, el poder no lo van a soltar fácilmente, pero que eso no quiere decir que nosotros no podamos poco a poco cambiar. Ya digo que una persona no puede cambiar el mundo, solo se puede cambiar a sí misma y desear que los demás cojan ejemplo. Y si hay mucha gente que quiere ese cambio, al final, por cuestión de la fuerza de las mayorías, pues poco a poco irá cambiando. ¿Alguna pregunta más? Hola. Hola. Oye, dando por válido un poco la idea de la reencarnación y de que, bueno, de alguna manera, tú has dicho como que elegimos, hacemos una reflexión y elegimos un poco venir en una forma para mejorar o corregir lo que hemos hecho mal, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿por qué no tenemos memoria de lo que fuimos o de lo que hicimos? Digamos que eso es un olvido temporal que tiene el objetivo de que actuemos con mayor libertad. Y eso no quiere decir que cuando tú vengas, por haber olvidado los detalles y los recuerdos, empieces de cero, porque a lo mejor da esa sensación, ¿no? Tú a lo mejor por tu reflexión quieres decir, oye, pues si yo lo he olvidado todo, en realidad siempre estoy empezando de cero. En realidad no es así. Es un olvido para actuar con mayor libertad. Pero todo lo que tú has aprendido en el pasado, aunque hayas olvidado el cómo lo aprendiste, queda en tu interior como un aprendizaje que para ti es innato. Es decir, que lo sabes aunque no sabes por qué lo sabes. Yo, para que esto se entienda, suelo poner siempre el mismo ejemplo. ¿Vosotros os acordáis de cuando empezasteis a aprender a sumar? ¿Os acordáis del día o los días que aprendisteis a sumar? Yo creo que nadie se acuerda de eso. ¿Por qué? Porque sucedió en la infancia temprana, a los 6-7 años, que normalmente esos recuerdos quedan como velados. Sin embargo, sabéis sumar, aunque no recordéis cuando aprendisteis. Pues lo mismo ocurre con lo que aprendemos en las vidas, en todas las vidas, que aunque temporalmente olvides el cómo y cuándo lo aprendiste, lo que aprendiste ya no se olvida. Pero digo que simplemente es un olvido temporal. Cuando pasas al plano espiritual, vuelves a recordar tu pasado, de esa vida, de otras vidas y de todo el recorrido que has hecho espiritualmente. Pero no es necesario en este plano, por lo menos en el nivel evolutivo en el que estamos, olvidar el pasado para actuar con mayor libertad. Imagínate que yo en la otra vida fui un asesino y te maté. Y ahora tú en esta vida te acuerdas de que yo fui el que te mató en la otra vida. Lo tienes súper fácil para venir a ajustarme las cuentas. Y dirás, esto lo hago por lo que me hiciste en la otra vida. No es nada personal, es que... Entonces estaríamos ajustando... Imaginaros si ya no nos perdonamos lo de esta vida, imaginaros si pudiéramos sacar los trapos sucios de las vidas anteriores. Sería todo una... Y aún así hay venganzas, aunque no recordamos lo del pasado,
las aversiones de otras vidas a veces se llevan en esta vida. Y te llevas mal. Ostras, no sé qué me pasa con mi hermano, que me llevo fatal con él. Es una persona que peor me llevo. Pues a lo mejor es que ese hermano tuyo de esta vida fue tu enemigo de la anterior. Y precisamente ahora encarnáis como familia para limar asperezas. Pasa eso, que las familias están los mayores amores y los mayores odios. Pero si recordáramos los detalles, os aseguro que sería todavía más complejo el rectificar. Sí, es que tal y como lo dices, tiene sentido, pero también a veces cabe pensar que ayudaría un poco, ¿no? Si supiéramos... O si sí, de hecho no es un olvido permanente, ni es imposible no recordar. Si no hubiera casos de personas que recuerdan a través de hipnosis o a través de sueños. Es decir, cuando una circunstancia de la vida es algo que no sabes cómo resolverla y tiene algo que ver con el pasado, a veces se te da ese recuerdo o recuerdas espontáneamente o a través de regresiones el hecho del pasado que está relacionado con la vivencia que estás viviendo ahora. Eso los terapeutas en terapia regresiva lo conocen muy bien, ¿no? Porque casi siempre el motivo de hacer la regresión, cuando se recuerda algo, es para resolver alguna situación de sufrimiento, de miedo, de alguna fobia. Y cuando esa persona recuerda cuándo empezó todo eso y las circunstancias y todo lo que sintió, es lo que le sirve para empezar a cambiarlo. Es decir, que no es un recuerdo, o sea, un olvido perpetuo, que no es posible acceder, sino que en ciertas circunstancias se puede acceder a él. Gracias. Hola. Hola. Era preguntar a ver qué es lo que venimos a aprender, bueno, o las personas que tienen adicciones o trastornos de alimentación, ¿qué es lo que se viene a aprender cuando se tienen problemas de ese estilo? No sé si sabrás decirme. Bueno, hay que pensar que muchas veces esos trastornos son el reflejo de que la persona no se quiere a sí misma, muchas veces porque le da mucha importancia al físico, también por la educación, ¿no? Que se nos dice como que para ser guays y aceptados tenemos que tener un determinado cuerpo. Entonces muchas veces la persona cae en eso porque no se acepta a sí misma tal y conforme es. Entonces eso es lo que tiene que aprender, que lo importante no es el exterior sino el interior. Muchas veces la persona cuando se deja llevar por la vanidad, no digo que sea todos los casos, porque a veces influye mucho también lo que te hayan hecho de niño, que se han burlado de ti, todo eso te genera baja autoestima. Pero puede ser, por un lado, el tema de la vanidad, de darle mucha importancia al cuerpo, y cuando no se tiene un cuerpo bello o como a uno le gustaría, machacarse hasta acercarse, eso puede ser un punto, y otras veces tiene que ver con la baja autoestima. Cuando una persona tiene la autoestima baja y no ha tenido a nadie que le quiera tal y conforme es, esa persona se puede esforzar en tener un cuerpo más atractivo para que le quieran, y eso es un engaño para el interior. Entonces tiene que trabajar la autoestima, quererse a ella tal y conforme es, y la persona que lo ame de verdad lo querrá tal y conforme es, no por el cuerpo que tenga. O sea que puede ser diferentes motivos, baja autoestima o a veces la vanidad, incluso a veces el miedo a no caer bien, pueden ser diferentes motivos. Hola, buenas. Hola. Bueno, quería preguntarte, ante en mi caso, ¿no? La voluntad o el deseo, el anhelo de creer en... ¿Mejor es porque tienes algún móvil o algo? ¿Puede ser? No lo sé. Igual es que no te tengo que preguntar. No creo que sea eso. Por lo menos inténtalo. Cambia de posición o algo. A ver, aquí. O apago y... A ver, ¿así? Bueno, por un lado mi gran deseo anhelo, ¿no? de creer en la reencarnación, en que realmente venimos con un objetivo, ¿no? Que vivimos con un objetivo. Y por otro, como en el fondo de los fondos, lo que me cuesta creer en ello, ¿no? ¿Es esto en realidad un hándicap para mi propia evolución? Opino que no. Quiero decir que hay personas que no creen en la reencarnación, pero sí que creen en la mejora del espíritu, mejorar como personas.
Entonces, cuando una persona está intentando mejorarse a sí misma, aunque no crea la reencarnación, aunque no tenga una creencia determinada, aunque sea atea o... da igual. Eso no es un obstáculo. Sería un obstáculo si tu creencia te impulsa al egoísmo y te aparta de los sentimientos. Si tu creencia no te aparta de eso, no es un obstáculo. Yo siempre digo que cada persona debe creer en lo que realmente le nazca, en lo que no creer en lo que los demás le han dicho, sino en lo que interiorice y lo que resuene con ella misma. Entonces, mi intención no es convencer a nadie de nada, sino exponer algo que yo he vivido, de lo que estoy convencido, pero por si a alguien le sirve, no con la intención de hacer proselitismo. Igual me cuesta explicarme, ¿no? Lo que quería preguntarte es cómo cuando realmente ves que hay algo que te llama, ¿no? De todo lo que has dicho, que realmente hay algo que sí que entiendes que puede ser así, pero que te cuesta creerlo. ¿Por qué esa resistencia, no? En cada persona puede ser diferente. El miedo al cambio, muchas veces, miedo a lo desconocido, miedo a que se te trastoque tu vida. Muchas veces uno tiene unas creencias muy aprendidas y que le influyen mucho, y eso le genera rigidez mental y resistencia a la apertura de miras. Pueden ser diferentes motivos, eso más bien lo debes saber tú más que yo. Vale, muchísimas gracias. Nada. ¿Has visto cómo no era que no tenías que preguntármelo? Hola, buenas tardes. Hola. Tenía dos preguntas para ti. Primero, ¿qué significan los símbolos de atrás del libro? Eso mejor lo sabe mi mujer. Ay. Solo te diré lo poco que sé, ¿no? Porque, aunque parezca mentira, no lo sé. Solo sé que es como una firma espiritual que dio el transmisor. Tampoco nos ha querido explicar más detalles. Es como una firma espiritual y simplemente nos dijeron que en algún momento nos dirían qué significaba, pero solo sé que son de un alfabeto muy antiguo y que es como una firma espiritual, como el copyright, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vale. Y otra cosa, quería saber también si se puede saber en qué grado de reencarnación estamos ahora mismo. Bueno, en realidad el número de encarnaciones no tiene mayor importancia. Lo que sí que es importante es saber en qué etapa evolutiva uno puede estar, ¿no? Si está en la vanidad, en el orgullo. Sí. Y digamos, dentro de esa etapa puede haber multitud de niveles, ¿no? Yo creo que cada uno se tiene que buscar interiormente para saber cómo se manifiesta el egoísmo en el día a día, ¿no? Tampoco hace falta clasificarse, pues yo estoy aquí, sino ver cómo el egoísmo se manifiesta en uno mismo e intentar modificarlo. Vale. Pues si uno es sincero, sí que puede llegar a saber en qué etapa está. Y por tema de pues lo que decías tú, de hipnosis y así se podía sacar o no. ¿El nivel en el que uno está? Sí, si estamos, pues eso, si estamos empezando o estamos pues empezando a evolucionar. La hipnosis para mí se utiliza sobre todo cuando hay algún problema concreto que uno no sabe resolver y quiere tener como más información de por qué tiene este problema y cuándo empezó. Más que para saber en qué etapa está del proceso evolutivo. Vale, gracias. A ti. ¿Podrías comentar cómo haces para conectarte con Isaías? Yo normalmente, digamos que ese contacto ha sucedido, bueno, pregúntalo si quieres, porque no, igual hay gente que no te ha oído. Sí, yo, de pronto no. Comentas que te conectas con Isaías. Me gustaría saber qué proceso utilizas o cómo haces para conectarte con Isaías. Sí, porque tengo mi interés. Hay diferentes maneras. Gracias. Una es el tema del viaje astral, es decir, tú te sales y cuando te sales puedes acceder al plano espiritual y contactar con seres de ese plano. Yo normalmente, como es una técnica un poco larga, no la suelo explicar, pero a quien me escriba por correo yo se la cuento. Eso no quiere decir que todo el mundo que lo intente lo vaya a conseguir, porque el obstáculo más grande para eso es el miedo. Cuando uno empieza a practicar y empieza a notar cosas, se suele asustar y el miedo bloquea toda la experiencia. Por lo tanto, primero hay que superar el miedo. Otra forma, para mí la más natural de contactar con el plano espiritual es a través de los sueños. Ahí nos ayudan mucho. No quiere decir que todos los sueños sean
un contacto con el mundo espiritual, pero hay algunos sueños que son muy significativos, muy vívidos, que nos impactan profundamente. Esos son contactos que tenemos con el plano espiritual para intentar ayudarnos a resolver cosas de nuestra vida. A veces eso lo dejamos pasar, y cuando dejamos pasar eso ya no va a haber nada más, porque si lo poco que te dan ya no haces caso, que ellos no te van a obligar a que hagas caso de eso, ¿no? Es decir, ellos respetan el libre albedrío. Entonces, para mí los sueños son el primer punto de contacto. Entonces uno debería, cuando se va a dormir, preguntar qué es lo que quiere resolver de su vida. Hacer esa pregunta y lanzarla al aire, al plano espiritual, y a ver qué sale. A ver si uno sueña algo que le ayuda a responder a eso, o cuando se levanta como que tiene la intuición de que eso ha sido respondido. Entonces cuando uno va poniendo en práctica eso, va siendo más fácil distinguir lo que es la propia voz de lo que es la ayuda del plano espiritual, porque todos tenemos guías espirituales y a todos nos ayudan. Que seamos conscientes de ello no es otra cosa. Y entonces es el primer paso. Entonces cuando tú eso lo vas practicando, el contacto con ese plano se va haciendo más claro y evidente. Te pueden hablar mentalmente y tú reconocer que te están hablando. Eso no quiere decir que te vayan a hablar cuando tú estás con el enchufado al Facebook. No, pues será que te tendrás que relajar y desconectarte de los problemas y de las preocupaciones cotidianas. Y en ese estado intentar pedir ayuda para resolver los problemas que tengan. Y estar dispuesto a escuchar una ayuda que te puede venir de diferentes maneras, como una voz, como una intuición. Eso es para mí la manera. Luego pues hay personas, también otra forma de contacto pues es la mediumnidad. Hay personas que pueden servir de intermediarios y a través de esa persona pues viene el espíritu y a través de la persona puede hablar. Entonces hay diferentes formas de contacto. Yo he conocido todas con Isaías. Entonces, pero como digo, eso no es una cosa de que sea un patrimonio mío ni nada de eso. Todo el mundo tiene la oportunidad y la opción de contactar con el plano espiritual, pero también es cierto que hay personas que cuando tienen un contacto se fascinan y empiezan a ponerse galones y a montar consultas y a pasar el plato, y el mundo espiritual no puede ayudar a una persona a llenarse los bolsillos encima con el tema del mundo espiritual. Entonces el mundo espiritual es sabio para saber hasta dónde puede llegar con cada persona, cómo puede ser ese contacto, porque no se trata de que la persona utilice el mundo espiritual para un lucro, sino que el contacto con el mundo espiritual será para un avance de sí mismo. Hay personas que tienen mediunidad porque lo eligieron antes de nacer y no quieren. Cuando están aquí, para ellos eso es un engorro por la incompresión que genera, sobre todo cuando las personas son pequeñas, o porque eso les priva de tener una vida, digamos, normal, ¿no? Y los que no lo tienen lo desean. Y así nos va, ¿no? A veces lo pedimos antes de nacer porque lo queremos utilizar para un avance, y cuando lo tenemos desearíamos no tenerlo. Y a veces uno pide no tenerlo y cuando está encarnado dice, ojalá yo pudiera hacer eso. Cada persona elige lo que quiere y según la voluntad que pone en una cosa, consigue una cosa. Pero también es muy importante la intención con la que se hace. Porque a veces tenemos intención o nos gustaría tener una determinada vivencia con el plano espiritual, pero si la tuviéramos realmente nos cagaríamos en los pantalones. Y entonces eso evita que la tengamos, porque el mundo espiritual lo que no va a hacer es acojonarte. Tenemos también mucha influencia de las enseñanzas de la religión o de las películas, de Poltergeist, El Exorcista, tal cual. Pues todo eso te va generando ahí un trabajo de temor al contacto espiritual, que cuando uno empieza a tener los primeros pinitos de contacto tiene alguna evidencia de contacto y se acojona, porque lo asocia a todo lo que ha vivido cuando era pequeño, a los miedos que le han transmitido. Entonces primero se tiene que vencer el miedo. Cuando uno ya tiene claro o intenta vencer el miedo, pues eso le va a dar acceso a tener más contactos con el mundo espiritual. Siento haberme extendido tanto. ¿Alguna pregunta más? Sí, hola. ¿Dónde está? Sí, vale, espera.